Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor y falta que nos hace es posible. Aquí estamos con Pedro Burruezo, nuestro ecomensajero digital favorito de Vida Sana y del ecomensajero digital. ¿Cómo estamos, Pedro? Que no es poco en estas cosas. Bueno, necesitamos noticias positivas, desde luego, y bueno, que tú traes unas cuantas muy interesantes. Vamos a empezar, si quieres, por lo más reciente. Bueno, la última edición, recién terminada. Prácticamente todavía se siente en el ambiente, Biocultura Coruña, que ha ido bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que con toda la que está cayendo, hay que decir que el hecho de que más de 11.000 personas se acerquen a un recinto ferial en una clara apuesta por la alimentación ecológica, por el ecoturismo, por todo aquello que tiene que ver con la sustentabilidad, pues es una gran noticia y es un éxito clamoroso, lo que en otro momento sería una cosa, bueno, para salvado por los pelos en este caso. La verdad que hay que decir que es un éxito porque la verdad es que con toda la que está cayendo, Pero con todo lo que está cayendo por eh, muchos sitios, que si el tema de la guerra, pero el tema también de la pandemia, o sea, de verdad, eh, hay que valorar las cosas en su contexto y la sí, sí, gente pues no está muy de ánimos y es que, joder, perdón por la expresión, pero es que es una heroicidad hoy en día organizar cualquier cosa. exactamente. Y además, ten en cuenta que en Galicia es un territorio que, bueno, con el tema Mm. este de la pandemia y tal, pues digamos que es un poco, digamos, conservador, ¿no? O sea, que a veces son casi más papistas que el Papa en el sentido de las Ajá, restricciones y todo esto, ¿no? sí. Entonces, con mayor motivo, digamos, pues bueno, podemos hablar de un notable éxito y sobre todo, pues mm, también, digámoslo así, pues un notable éxito, pero no para la organización, ¿no? Sino para un mundo que necesita también, ¿no? Alguna alegría de vez en cuando, ¿no? Exacto. Alguna noticia positiva como tu propio medio, tal, ¿no? O sea, es algo más, que va más allá de la feria en sí misma, ¿no? Es un, ya digo, un éxito que es necesario para un mundo que está como en descomposición, ¿no? Bueno, yo muchas veces digo eso de que estamos en una encrucijada y ahí estáis, bueno, de Asociación Vida Sana en el lado de la luz y de la solución. Y ha habido mucha gente que se ha acercado a Expo Coruña este fin de semana. ¿Me has dicho cuántos? ¿11.000 me has dicho? Sí, más cemento. Porque además hay que decir una cosa, ¿no? O sea, vale, ahora estamos viviendo una guerra entre Rusia y Ucrania, entre dos bloques, y digamos, todo el mundo tiene muy claro que hay una guerra. Pero es que el mundo está en guerra contra la naturaleza Exacto. constantemente, desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas que se viene llevando a cabo una guerra quizás no tan silenciosa, pero en cierta forma invisible para el ciudadano medio, eh, que está destruyendo pues las aguas, la salubridad del aire, los alimentos y tal. Entonces, biocultura significa un espacio para la paz, ¿no? Para la paz, no solamente entre los humanos, sino entre los humanos y el planeta, ¿no? Que también es necesario, porque, por ejemplo, incluso hay unos textos de Vandana Shiva muy Ajá. interesantes que ella explica cómo los creadores de pesticidas, ¿no? Y de productos transgénicos ponen a sus productos nombres bélicos, ¿no? Hombre, ya te digo. Pero si venían hasta de la ¿Eh? gente naranja algunos, ¿no? Algunos Sí, sí. de... Y es normal que les pongan nombres bélicos porque son, digamos, son armas.
claro, alzas, en este caso, contra la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, biocultura, eh, digamos, no solamente es también un espacio para la paz, ¿no? La paz de la que todo el mundo habla, no todos los políticos se llenan la boca ahora para la paz, la no sé qué, la democracia, sí, sí, pero es que hay otra guerra de la que nadie habla, que es esta guerra contra la naturaleza, y que desde hace 40 años, pues biocultura viene, digamos, simbolizando este proceso de paz contra la naturaleza que es tan o más necesaria que la otra. Por supuesto que la otra, por supuesto que es necesaria, ¿no? La paz, evidentemente, por supuesto, y nosotros claro, claro. estamos a favor de ella. Pero de la otra también, y de la otra se habla muy poco. De hecho, es que ¿No? está todo al final emparentado, porque todas las guerras, no entro ya en esta, ¿eh? Simplemente todas las guerras de las últimas décadas está muy detrás problemas de agotamiento energético que se están dando en el mundo, la lucha por el petróleo, la lucha por el uranio, la lucha por los terrenos de cultivo, que también se ve especialmente aquí, pero no solamente aquí. Quiero decir, al final esa es la misma guerra, ¿no? Porque es una guerra con la naturaleza la que está detrás. No te digo ya de esta, ¿no? Sino de todas las guerras, de esta, de las de Oriente Próximo, de las que pueden estallar en lugares que, por ejemplo, son reservas naturales de litio, que va a ser un material muy necesario, ¿no? Y como no sé qué pacifista dijo eso de que para conseguir la paz había que construir la paz antes en la mente de las personas, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y la biocultura, no solo la Feria Biocultura y Asociación Vida Sana, sino la biocultura en general, como movimiento, como filosofía, como quieras, y vosotros quizás sois la principal expresión de esa biocultura aquí en España, pues un poco es lo que estáis haciendo, construir la paz en la mente de la sociedad, de los hombres y de las mujeres, y a través de eso, de una comunión con la naturaleza, pero no solo con la biodiversidad y con lo que nos rodea, ¿no? Sino con todos los componentes de la naturaleza, empezando por los seres humanos, ¿no? Claro, claro. Y de los propios seres humanos consigo mismo. Claro. Porque si tú comes basura, digamos, estás haciéndote la guerra a ti mismo, ¿no? Bueno, en fin. Sí, sí, está claro. De hecho, tienes una noticia sobre eso, sobre, bueno, los engaños que hacen con el tema, por ejemplo, de la dieta mediterránea, que mucha gente se piensa que está comiendo sano y a lo mejor no es así exactamente. Cuéntanos. Sí, bueno, una de las 10 noticias que hemos publicado, bueno, que vamos a publicar mañana en la conversación digital, tiene que ver con que el greenwashing o, bueno, digamos, el lavado de cara, vamos a llamarlo así, ¿no? En una traducción así, em, pues no solamente se hace ya con el hecho de que se publicita como presuntos productos ecológicos aquellos productos que no lo son, por ejemplo, especialmente en el mundo de la cosmética o en el mundo de los productos de higiene, sino que la gran industria alimentaria, con tal de vender y de ampliar sus ventas, pues llama dieta mediterránea cosas que no son. Entonces ha salido un informe de la Universitat Oberta de Cataluña denunciando esto y que cada vez más empresas de la gran alimentación pues se atreven ya descaradamente a llamar dieta mediterránea a productos que no lo son. ¿Por qué? Porque el concepto de dieta mediterránea pues vende. Y como sabe que vende, pues hay gente pues que si ve dieta mediterránea le va a parecer. Pero realmente eso tiene de dieta mediterránea lo que yo tengo de Bombay. O sea, es total, vamos, es que, ay Dios mío, es que las grandes empresas son capaces de cualquier cosa. Hay hay que estar en una alerta continua. ¿Y cómo evitamos eso? Porque es que es muy fácil, a lo mejor tú y yo no tanto, o casi imposible en nuestro caso, porque bueno, lo vemos todos los días, sobre todo tú más que yo, ¿no? Pues que nos engañen grandes empresas va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, para un consumidor no tan volcado al mundo de la biocultura o al mundo ecológico, ¿le puedes dar algún consejito, algún truco para que no le den gato por Sí, liebre?
Pues sí, sobre todo que haga trabajar un poquito el cerebro, ¿no? Que no está solo para llevar sombreros, que, que la dieta mediterránea principalmente se trata de comer fresco, fresco, vegetal y local. Esto es principalmente la dieta mediterránea. Comer lo máximo fresco, local y principalmente vegetal, ¿no? Entonces, claro, si son productos ya envasados, Claro, procesados y tal, ya hay una gran, digamos, un gran contrasentido ahí, ¿no? y una cosa que Y ya, añadiría yo, eh, sí, frescos, locales, y de la zona, ¿no? Porque alguien puede decir, no, el aguacate es dieta mediterránea. Hombre, va a ser claro, de... que ya te he dicho, locales. Y Claro, incluso exacto. habría que añadir de temporada, Eso es. aunque también es verdad que esto sí que es cierto, que la dieta mediterránea, pues con una gran inteligencia, se ha basado también en que mm, ciertos productos que son muy de temporada y que en invierno no se encuentran, pues se han hecho toda la vida, vamos, de una forma muy sana, conservas Sí, para poder tener esa fuente de vitamina y de fibra también en invierno. Pero unas conservas determinadas, hechas de una determinada forma, que son muy saludables. No estamos hablando de alimentos procesados, que exacto. es otra cosa. Alimentos a los que se le añade muchos azúcares, muchos colorantes, bueno, en fin, ya sabemos. Sí, sí. A todos nos queda claro cómo son los alimentos procesados, pero vamos a acabar con una buena noticia que complementa la anterior por la parte luminosa, si quieres. Y es que, bueno, está aumentando la demanda de productos ecológicos también en los canales digitales, que son canales que, bueno, es verdad que si tú quieres un poco el símbolo más claro de lo eco serían las tiendas locales, pero bueno, que también está bien que aumente por otros canales de distribución. Sí, se notó un gran pico, Ujú. digamos, en el tiempo de los confinamientos y posteriormente hubo un gran ascenso muy, muy grande de- de las compras online de alimentos ecológicos y aunque ese aumento ahora, digamos que ha bajado un poco, pero se ha mantenido una cierta tendencia. ¿Por qué? Porque mucha gente pues está consumiendo más alimentos ecológicos porque ha reflexionado sobre cómo, digamos, tener un sistema inmunológico fuerte es una Claro, buena manera digamos, de contrarrestar las agresiones exteriores, sean de virus, bacterias, sea de lo que sea, y bueno, claro, es que no todo el mundo tiene un supermercado ecológico cerca de su casa también, ¿no? Hay gente pues, que vive en aldeas, hay gente que vive en lugares donde no hay ninguna tienda ecológica ni ninguna gran superficie en la que haya alimentos ecológicos y entonces pues han empezado ya a consumir ecológico, se dan cuenta de que esto les sienta muy bien a la salud de la familia y bueno, si no se puede hacer de una manera, pues se hace de otra. Si no se puede hacer, digamos, local, en una tienda local, que sería lo idóneo, pues se hace online, que digamos sería menos malo, ¿no? ha sido una subida bastante significativa, ¿no? No sé si tienes el dato del 2021 que subió bastante el consumo en canales de e-commerce. Sí, no tengo el dato aquí ahora, pero sí, ya te digo, sí, se notó mucho y es una tendencia que yo he entrevistado a mucha gente de productores ecológicos y es algo que se está manteniendo tanto en los grandes como en los pequeños. Es decir, grandes, digamos, plataformas de productos ecológicos están vendiendo más después de la pandemia, pero también
pequeños productores que tienen, digamos, pues no sé, producción de, por ejemplo, de aceites o no, ecológicos o de mermeladas o de cualquier producto así, que son pequeños productores, ellos también han visto incrementarse sus ventas online. Mira, lo tengo aquí en el ordenador y debo elogiar un momento así rápidamente, un 3,7 en 2021, que Bueno, está pues bastante bien. es una tendencia significativa. Sí, a ver, es una tendencia bastante clara y además es eso, que es una tendencia sólida, ¿no? Porque evidentemente el pico fue mucho mayor durante el confinamiento gordo, bruto, pero ya estamos hablando de respecto a cifras de todo el año 2021, entonces eso significa un crecimiento consolidado a la larga, ¿no? Entonces eso está muy bien y bueno, pues significa desde luego que sí, que esto también está creciendo claramente a largo plazo y de forma sostenida y de forma clara. Así que bueno, es una noticia positiva con la que también, bueno, vamos a terminar esta sección del ecomensajero digital. Y simplemente, Pedro, pues que me encanta hablar contigo y vamos a seguir en la medida de lo posible pues compartiendo este espacio y precisamente eso, cultivando la paz, si quieres, en la mente de las personas. Perfecto, Daniel, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate, chao. Hasta Hasta luego. luego. Pues sí, ay, así sería, un momentito, que me estoy... A ver, una cosita. Ay, ¿qué ha pasado? Que se ha colgado una cosita que quería poneros. Vamos a ver un momentito que lo voy a ver. Cosas del directo, pero no voy a tardar mucho en ponerlo, ¿vale? A ver. Sí, que no sé qué ha pasado. Cosas del directo, como que decir. Aquí está, disculpadme, ¿eh? Son cosas, pues, precisamente eso, fallos del directo, como quien dice. Vale, pues vamos a cambiar de tema. Y bueno, ahora vamos a hablar precisamente de otra noticia positiva. Hace poco la entrevistamos. Bueno, hace poco ya, creo que ya fue por septiembre, ya no hace tampoco, a Pamela Valenciano, activista, artista, actriz, monologuista. Ese monólogo No solo duelen los golpes, con el que suele estar bastante de gira por todo el país, porque es una persona muy curranta con su hermana Eli, que la verdad es que hacen un gran tándem profesional y personal, recorren todos los teatros de este país y muchos institutos y muchas instituciones, pues con este monólogo de No solo duelen los golpes, hablando de la violencia de género, haciendo un trabajo muy necesario, ¿no? Porque yo en la entrevista lo dije, la entrevista ya no está en Twitch, como sabéis. Twitch es una herramienta más bien pensada para las emisiones en directo, sí que está en el YouTube, ¿vale? En el YouTube de Noticias Positivas, que podéis enlazar desde aquí, pues podéis ver la entrevista que hicimos sobre el trabajo de Pamela, que la idea era que nos lo pudiera explicar largo y tendido, huyendo de polémicas y de ruido, que ella pudiera explicar bien qué es lo que hace. Unido a que también está el propio monólogo suyo colgado a redes sociales, pues ahí lo tenéis todo, el monólogo y la explicación, ¿no? En una época además complicada, porque bueno, estaba esta demanda, o bueno, demanda o querella, ya no me acuerdo porque son tecnicismos que tampoco domino muy bien. Una denuncia en concreto, una denuncia que se puso el pasado mes de agosto. El juzgado de instrucción número 15 inició esta investigación tras la denuncia de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados. Tócate las narices. Si fueran hombres maltratados, habrían empatizado con Pamela, que en este monólogo de No solo duelen los golpes, habla de su propio maltrato que sufrió ella con una pareja y bueno, convierte ese dolor en una herramienta de empoderamiento para ella y para explicar cómo funcionan los mecanismos del maltrato, es decir, explica la violencia de género y esa explicación está muy bien porque nos ayuda a comprenderla, a identificarla y a luchar contra ella, ¿no? Pues a pesar de eso y de que esa es su intención tan loable y tan necesaria, ya me habría gustado a mí poder tener un monólogo así, una obra en este sentido, una iniciativa que fuera tan interesante cuando yo era quinceañero y cuando estaba en el instituto, pero no la pudimos tener, ahora sí la pueden tener.
Y a pesar de este trabajo tan necesario, como digo, es que sigue haciendo tanta falta y cada día más, lamentablemente, ¿no? Porque últimamente hay una reacción, ¿no? Contra el feminismo brutal, ¿no? En fin, a pesar de ello, como digo, hubo esta demanda de esta Asociación Hispanoamericana de Mujeres Maltratados y por fin esa demanda fue archivada el pasado 23 de febrero. La querella que puso en la diana, digamos, el trabajo de Pamela, pues fue archivado y así lo hizo la Audiencia Provincial de Madrid. El auto de esta estancia judicial, de la audiencia provincial, dicen que en ella los jueces que los hechos carecen de relevancia penal, que no pueden considerarse constitutivos del delito 510 del Código Penal, como pedían los querellantes, y asegura que, por el contrario, el monólogo, por supuesto, entra en el marco de la libertad de expresión. Es una producción artística que, como suele suceder con cualquier obra teatral, intenta concienciar, orientar, dirigir e incluso exigir al espectador un pronunciamiento sobre la violencia sexista, señalando con toda su crudeza la realidad de este tipo de violencia. Esto reza, literalmente, esto dice el pronunciamiento judicial, ¿no? Está muy claro. Bueno, la abogada de Pamela Palenciano, Laia Serra, ha dicho muy claramente que, bueno, que, que es así, que es que están ejerciendo, que Pamela lo que estaba haciendo es ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión, ¿no? Es algo que es evidente. Bueno, esto en concreto lo dice la Audiencia Provincial de Madrid, que Pamela simplemente estaba ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión y que lo que expresa en la obra es una visión determinada de la realidad de la violencia sexista. Una visión determinada, evidentemente, porque hay muchos tipos de violencia sexista, pero claro, también al mismo tiempo, de alguna manera, o yo lo he sentido cuando he visto el monólogo, también lo convierte en algo universal, en algo que muchas personas pueden identificar, al menos los rasgos o las situaciones que se dan en lo que cuenta Pamela se dan en otros muchos casos de violencia sexista. Además, dicen los magistrados que, bueno, lo que hace Pamela podrá ser criticado y cuestionado, pero no puede ser cercenado porque ello atentaría contra ese derecho fundamental que ampara la libre expresión de ideas y que es uno de los pilares del Estado de Derecho. Eso lo dicen, cuidado, lo dicen los ponentes de la sentencia, los magistrados, ¿no? Lo que sí que dice la abogada de Pamela, Laia Serra, que bueno, que la autora de la audiencia no solo valida que no haya delito, dice la abogada, que además el autor de la sentencia critica que, bueno, que se haya admitido la querella, critica al juzgado, o sea, son magistrados criticando a otros magistrados por haber admitido a trámite la querella y haber permitido que un proceso indebido tenga recorrido, ¿no? Esa es la interpretación de la sentencia que hace la abogada de Pamela, Laia Serra. Y bueno, como os he dicho, ¿no? Ya hubo una entrevista en Noticias Positivas, en el YouTube de Noticias Positivas, que podéis enlazar desde aquí, podéis ver la entrevista y está muy bien porque ahí explica y analiza muy bien lo que quiere hacer Pamela. También podéis ver la propia, bueno, el propio monólogo, pero si es verdad que está en YouTube, pero más recomendable incluso que os metáis en nosoloduelenlosgolpes.com y bueno, veáis dónde se está representando el monólogo, porque ya os digo que se hacen giras por todo el país, entonces mejor verlo in situ si puede ser, ¿no? Y además de todo esto, y al margen de que ya hay una entrevista en la que Pamela explica muy bien lo que hace, pues sí que queríamos unas declaraciones sobre, bueno, sobre qué ha significado para ella, para Pamela como persona, este archivo de la querella contra ella. Y también le hemos preguntado qué cree que puede significar este archivo para el propio feminismo en general. Y bueno, esto es lo que nos ha respondido a Noticias Positivas en exclusiva. Un momentito. Aquí está.
Hola, gente hermosa de Noticias Positivas. Muchas gracias por darme este espacio. En primer lugar, siempre agradecer vuestro acuerpe y vuestro tiempo y para hacer pública una gran noticia. A mí a nivel personal, lo que me ha supuesto el archivo de esta querella que nunca tendría que haber admitido a trámite desde el juzgado número 15 de Madrid ha sido un alivio. O sea, a nivel legal, ahora cuando hago No solo ven los golpes, no estoy pensando no puedo decir esto tengo que explicarlo mejor para que se entienda, porque siempre ha sido ese mi esfuerzo, que se entienda lo que trato de explicar en cada parte de No solo ven los golpes. Así que a nivel legal me he quitado un peso de encima. Es cierto, lamentablemente, que las campañas de odio siguen presentes porque le ha jodido mucho este archivo, entonces han empezado otras campañas de acoso, de que si yo voy al instituto a adoctrinar, entonces me ha supuesto como no me los quito de encima, ¿no? O sea, como que a nivel legal puedo respirar, sentirme acuerpada por Laia Serra, mi abogada, por mi familia, mis amigas más cercanas, ¿no? De sentir que no estoy sola en esto, pero hay como una especie de cosa agridulce de joder, no me lo quito de encima. Y además ha coincidido con la entrada en prisión de María Sevilla, una mujer que protegía a su criatura de no irse con su padre que no quería y proteger, no secuestrar, y entonces está en prisión. Total, que a nivel personal no puedo celebrarlo como una victoria. Lo que sí celebro a nivel colectivo es que esta sentencia, o sea, este archivo de esta querella, lo que deja implícito y explícito para todo el movimiento feminista es que el feminismo no incita al odio contra nadie. Nuestras reivindicaciones, propuestas y acciones feministas son, sin lugar a dudas, un ejemplo de libertad de expresión, de libertad y legitimidad de expresar nuestra rabia contra el sistema que perpetúa una desigualdad muy bestia entre hombres y mujeres y otro montón de desigualdades. Entonces, a nivel colectivo, lo dije que era un ataque al movimiento feminista, no solo a mí, pues por tanto la victoria no es solo mía, sino de todas. Todas podemos sentirnos en calma y en completa libertad de poder reivindicar y proponer acciones para transformar el mundo en un mundo más justo, más humano y por tanto más feminista. Muchas gracias por estar ahí. Pues sí, creo que está muy claro lo que está sucediendo, en el sentido de que es una noticia positiva, como dice Pamela, pero es una noticia agridulce también, porque ella es terriblemente consciente, voy a decirlo así, de que el odio no va a parar. Evidentemente está genial que el Estado de Derecho te proteja y que pare ese golpe, ese posible golpe a nivel legal, que puede ser muy chungo para cualquier persona, pero por supuesto las campañas de odio no van a parar, ¿no? Decía Pedro Burruezo en la sección anterior, y es verdad que hay una guerra contra la naturaleza, y no es baladí usar esta expresión, porque muchas de las guerras, y en la que estamos ahora inmersos también, son parte de esa guerra contra la naturaleza, ¿no? Esa guerra por el control de los recursos naturales, cada vez más escaso. Va a haber muchas guerras del hambre. Hay autores que están hablando de esta guerra como guerra del hambre, ¿no? No es baladí, es así, todos sabemos, ¿no? El control de los recursos naturales, del petróleo, del uranio, de ese granero que es Ucrania, ¿no? Y también hay otra guerra que igualmente tampoco es ninguna cosa pueril ni superficial usar la expresión de guerra contra las mujeres, que es lo que lleva haciendo el patriarcado desde que el mundo es mundo, ¿no? Esa guerra contra las mujeres que no va a parar, ¿no? Porque precisamente lo malo que tienen, digamos, estas guerras es que son tan antiguas como nuestra cultura, ¿no? Y además que estamos en una época de reacción a la ola feminista brutal, una reacción que incluso ha hecho daño al propio movimiento feminista. Em, Hemos recibido hoy estas declaraciones de Pamela. La petición fue hecha la semana pasada con la idea, bueno, de darles tiempo, porque aquí no vamos con prisas, noticias positivas no se rigen por la inmediatez, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, las circunstancias han querido que nos llegaran estas declaraciones justo un día antes, ¿no? Del 8 de marzo, ¿no? Lo cual está muy bien porque nos sirve para hablar pues, precisamente de esta convocatoria que también es una noticia positiva, por un lado, que la gente pueda volver a salir a la calle el 8 de marzo, pero también hay una parte aquí de noticia agridulce. Vamos a ver lo siguiente, otra vez nos vuelve a pasar lo de antes, pero no pasa nada, porque... A ver una cosita.
aquí estamos. Perdonad, pero son cositas que nos pueden pasar en un directo. Yo lo había preparado antes, pero me he tenido que entrar y salir un momento del gestor del streaming del programa y no sé qué se habrá desconfigurado. Pero bueno, ya habéis visto que tarda unos pocos segundos. Bueno, pues sí, 8 de marzo mañana. Hay dos convocatorias, que esa es la parte mala. La parte buena es que vuelve la movilización a las calles de forma masiva. De hecho, hay una cosa muy interesante, luego volveremos, esta es la web de la Comisión 8M, hacia la huelga feminista.org, hacia la huelga feminista.org, repito. Pero aquí está, por cierto, no lo he dicho, creo que no lo he dicho, la noticia anterior de Pamela en el que se hablaba del archivo de la causa era del diario.es, ¿no? Que siempre me gusta citar evidentemente a los medios de los que sacamos las noticias y creo que esta vez se me ha pasado. Entonces lo recuerdo, la noticia es del diario.es y ahora esta noticia de la que también voy a comentar, de la que vamos a hablar, es del saltodiario.com, que es muy interesante porque ha hecho un mapa muy chulo, interactivo, en el que se pueden ver, bueno, pues todas las convocatorias que hay previstas para mañana por el 8 de marzo. Esta sí que es la parte más positiva de la noticia, ver este país tan morado es algo interesante. Y morado todo, ¿no? Incluyendo, bueno, todo, en realidad, todo el país, ¿no? Y eso mola. Eso mola. Estamos hablando de, bueno, de una que se están recuperando las calles. Este mapa se va a actualizar, ¿de acuerdo? Mañana podremos ver si hay más, incluso es posible que se haya actualizado en las últimas horas, no lo sé. Pero bueno, de la última actualización, que era el domingo a las 9 de la noche, ya eran 925 convocatorias repartidas por todo el estado, ¿de acuerdo? Y como dice el salto, que se va a actualizar este mapa diariamente con nuevas convocatorias hasta las 0 horas bueno, de este martes, ¿no? Hasta las 12 de esta noche en realidad, ¿no? Ya ha habido convocatorias, no solo recogen las del 8 de marzo, hubo 45 convocatorias el sábado y otras 80 ayer domingo, ¿no? Entonces, respecto al año pasado, esto supone que se supera con creces el número de convocatorias, incluyendo acciones virtuales y convocatorias que se han prohibido en Madrid, ¿no? Muchos de los colectivos y municipios que en 2021 no convocaron, pues lo han vuelto a hacer este año. Como os digo, es la parte positiva, que se vuelve a recuperar la movilización en las calles. Dice también el salto que las cifras de este año se comienzan a asemejar a las de 2020, aunque ya está la parte un poco más complicada. Se ha visto esto un poco lastrado por la descentralización hacia el fin de semana de muchas de las acciones que tradicionalmente se hacían el mismo día 8 de marzo y también y sobre todo y principalmente la ausencia de un llamamiento unificado a la huelga, porque bueno, sabéis que, y esto hay que hablarlo, porque bueno, noticias positivas ya lo he dicho mucho, últimamente lo he dicho menos, ¿no? Entonces está bien que insista en ello, ¿no? Yo no creo en la objetividad del periodismo. El periodismo es intencional, esto lo decía Kapuscinski y es así, todo periodismo, todo periodista tiene una intención. La propia tarea de contar la realidad ya parte de una intención y por supuesto de un punto de vista. Entonces yo siempre digo que primero, bueno, también lo decía Galeano, que no somos objetivos porque no somos objetos, somos sujetos. Y eso supone ver el mundo desde un punto de vista. Y luego yo pienso que no debemos ser objetivos ni neutrales, pero sí debemos ser honestos, ¿no? Y honestos supone el ser capaz de contar la realidad y de ser crítico incluso con las cosas en las que tú crees, ¿no? Y ahí está ese lastre que ha habido ahí con el tema de la división dentro del movimiento feminista. Hay un artículo muy interesante aquí en feminista.com que bueno que hay que citarlo y que habla de este movimiento, de este sector que se llaman abolicionistas, los que hablan del borrado de las mujeres y que hablan de que realmente ellas se consideran que la marcha oficial, la de la Comisión 8M, que es esta la web hacia la huelga feminista.org, pues ellas critican
digamos, al movimiento mayoritario, porque hablan del borrado de las mujeres, quieren la retirada de la ley trans, piden, bueno, básicamente, como dice aquí el artículo de Feminista, sobre todo, bueno, aquí está la foto de esta, no sé si lo he puesto antes, de la última movilización una de las últimas movilizaciones que hicieron. Y bueno, pues, ¿qué hablan, qué defienden este sector abolicionista? Pues, precisamente la abolición de la prostitución y de la pornografía, y también exigen la retirada de la ley trans y la prohibición de la gestación subrogada, entre otras demandas, que muchas de ellas también las comparten muchas feministas. Quizá no el tema, evidentemente, de la ley trans, que quizá yo, o por lo que he visto, por las cosas que veo de los propios colectivos y de la gente que veo en redes sociales de este sector, quizá el gran punto de fricción sea el tema de la ley trans, ¿no? De hecho, el propio el Salto Diario, en el artículo que podéis leer aquí, aparte de las convocatorias, pues también hay un pequeño artículo. No habla, o si queréis, las llama no solo abolicionistas, sino que habla de convocatorias trans excluyentes. Trans excluyentes porque, eh, y claro, aquí yo, pues sí, me voy a mojar, voy a dar mi punto de vista. Para mí sí, son más que abolicionistas, son trans excluyentes, porque parten de una visión de la realidad que piensan que la ley trans y el reconocimiento de este derecho de las personas a vivir acorde a, bueno, a su identidad sexual y de género, pues que ellos la ven una aberración y como que eso va a ser el borrado de las mujeres, cuando yo creo que no tiene nada que ver. Y a mí particularmente me recuerda a cuando los movimientos antiaborto, parece que cuando ves hablar a una antiabortista, parece que dan a entender que van a obligar a las mujeres a abortar, ¿no? Sí, pues yo cuando escucho a estas mujeres de estos movimientos TERF, parece que lo que dicen básicamente es que te van a obligar a ser transexual, o que tu hija va a tener que dormir, o va a tener que cambiarse en el vestuario con tíos que digan que ellos son trans y se sienten mujeres, y van a ser violadas por tíos que dicen que son trans, pero que en el fondo lo hacen para violarlas, o cosas así de extrañas, o tíos que van a decir que se sienten tías para competir en deportes profesionales y ganar todas las medallas, ¿no? Un montón de miedos y de cosas que creo que están más en su imaginación que en la realidad, y que me da la sensación de que es una pérdida de foco total, y que han caído en un error fundamental, porque es la división del movimiento feminista el resultado de todo esto. Y evidentemente cualquier división en cualquier movimiento desmoviliza, y esto es así, ¿no? O sea que yo creo que tiene que haber varios feminismos, como hay muchas vertientes dentro de cada movimiento, dentro de movimientos ambientales, ecologistas, de lo que tú quieras, hay muchos movimientos, dentro del mismo muchas filosofías, dentro de los movimientos reivindicativos, de los movimientos sociales, hay muchas tendencias en cada cosa, ¿no? Pero no sé, que pueda haber muchos feminismos y muchas corrientes dentro del feminismo, y que pueda haber feminismos que hagan, por ejemplo, hincapié en las mujeres más maltratadas a nivel laboral, o en mujeres racializadas, y que tengan una agenda, pues, que incluyan especialmente estos temas que a veces se le puede escapar al feminismo más mayoritario, pues eso me parece genial. Pero que por eso hagan marchas separadas, y que se visibilice de forma pública esta separación, esta ruptura del movimiento feminista, pues es la parte agria de esta noticia agridulce, que es la manifestación del 8 de marzo, y bueno, la parte buena y positiva, y eso sí es verdad, de que se están empezando otra vez a recuperar las calles, ¿no? Y ojalá el 8 de marzo, mañana, sea un éxito. En el caso donde yo vivo, en Madrid, que va a haber dos marchas también, la Comisión 8M y la de las abolicionistas, pues mira,
Al margen de que yo acabo de dar mi opinión, puedo estar equivocado y lo que espero es que sea un éxito y que tanto a una como a otra vayan miles y miles y cientos de miles de personas y ojalá fueran millones. Vaya o iremos, ¿no? Que no sé si iré porque yo llevo unos días bastante fastidiadito. O sea, son cuestiones mías de personales, pero llevo unos días con dolores de espalda y con cosas y la verdad es que tenía ganas de esta manifestación, pero no sé yo si me voy a quedar en casita con algo calentito en los lumbares y tomando medicación, que estamos un poco fastidiados, pero vamos, si no estoy personalmente, desde luego sí estoy espiritualmente y ojalá llegue esto a millones de personas y millones de personas salgan mañana a las calles, que también sería una respuesta de intentar, pues ya os digo, de intentar empujar hacia ese mundo nuevo que cada vez parece más difícil cuando nos quieren meter en el mundo viejo y en el mundo feo y horrible de las guerras y de las guerras frías y de las tensiones geopolíticas, ¿no? Vaya panorama tenemos, pero tenemos que seguir aquí luchando por ese mundo mejor, que será sin duda pues un mundo más ecologista y por supuesto también más feminista sin lugar a dudas. Bueno, eso por un lado, vamos a seguir avanzando y hace poco también lo pudisteis ver en Noticias Positivas. Creo que además este todavía se puede ver en Twitch, sí, todavía está en nuestro Twitch y además también está en YouTube y seguirá en YouTube bastante tiempo, por los siglos de los siglos, espero. Y por supuesto en el iVoox, que también tenemos un podcast para quienes os gusta escuchar esto mientras trabajáis. Pues como digo, hicimos una demostración de este juego de cartas colaborativo, Consortium, esta idea genial de Nitua, de esta plataforma para el cambio social, que hace unos proyectos siempre inspiradores de la mano de Raúl Contreras, ¿no? Y bueno, ya visteis ese juego de cartas en el que solamente se gana si todos ganan, ¿no? Consortium, que se llama así porque hay que llegar a un acuerdo entre todos los participantes, que a su vez encarnan diferentes poblaciones, aldeas o ciudades y etcétera, y que tienen que llegar a un acuerdo para progresar todos juntos en la escala del bienestar material, lo cual no es tan fácil como parece porque siempre surgen eventos, surgen problemas. Este sistema que va contra la vida y que constantemente nos pone a prueba y nos pone ante decisiones en las cuales podemos estar en la tentación de tomar el camino que más nos beneficia a nosotros, pero que, claro, nuestro beneficio puede ser la ruina del de al lado y al final hay que llegar a este acuerdo para que todos progresemos y para que nadie se quede por el camino, ¿no? Esa era un poco la idea de Consortium. Ya se ha puesto en marcha el crowdfunding para hacer realidad y que podamos todos tener este juego de cartas colaborativo para comunicar y propagar la necesidad de proteger la vida. Aquí está en goteo.org la campaña. Acaba de empezar, ya han conseguido 4.000, casi 5.000 euros. Es un buen arranque cuando está empezando este proyecto. Y bueno, aquí te explican un poco la idea. Es un juego de cartas muy, muy chulo. La verdad es que fue una experiencia genial. Os recomiendo que veáis el programa porque vais a flipar. Y además el diseño de las cartas es muy chulo. Aquí está Raúl Contreras, ¿no? Un poco uno de los muñidores de la idea. Es la principal cara de Nitua, pero desde luego hay mucha gente que ha ayudado en el diseño de este juego y que lo ha pensado. Hay mucho curro detrás de Consortium. También salen personas que han estado implicadas directamente en el mismo, en este proyecto. Y es muy interesante que por eso lo veáis. Y bueno, también tenemos aquí directamente el vídeo de YouTube donde te cuentan de qué va esto de Consortium. Creo que lo vamos a echar un vistazo. Y así, pero voy a apagar este micro y ahora lo vamos a escuchar. ¿Qué os parece? ¿Rompemos las reglas de juego? La vida contra el sistema.
Propongo bajar los impuestos para las empresas o impulsar un sistema de compostaje colectivo. Como ciudad, yo tengo que darles de comer, voy a hacerlo de las empresas. Yo creo que es mejor el compostaje colectivo, que aunque te dé menos puntos, a los demás nos da más y en el futuro, o sea, en nuestros turnos intentaremos mejorar tu situación. Nos quitas el compost, nos tiras la basura y te llevan las empresas. Pueblos y aldeas, ¿qué? Entonces, ¿quiénes del consorcio prefieren compostaje? Yo Lo veo. La vida contra el sistema. Bueno, pues yo me bajo un hotel o una estación de transporte y apuesto por la estación de transporte siempre que todos vayamos a poner estaciones, aunque pierda puntos. Sí, yo creo que es interesante tener una red de estaciones de transporte para poder intercomunicarnos. De hecho, yo ya tengo una. La vida contra el sistema. Propongo un cambio, una infraestructura para la ciudad porque yo tengo aldea. Pues genial, porque yo tengo una para aldea y soy ciudad. Vale, yo también tengo una para la próxima. La vida contra el sistema. Los desechos de tus animales han contaminado el suelo y los acuíferos. -3 si tienes macrogranjas, -2 si tus vecinos tienen macrogranjas pero tú no, -1 para el resto. ¿Y por qué me afecta a mí? Yo no tengo nada, yo no he hecho nada. Pues porque la contaminación de los acuíferos y de la tierra te va a afectar y entonces verás lo que es una exportación de costes. La vida contra el sistema. Evento del sistema. Falta de cobertura por privatización de la sanidad. -3 puntos en la primera ronda y -2 para el resto. Pues cuidado, porque nos estamos quedando despoblados. Vale, pues yo sacrifico mi hospital para cancelar este evento fijo y así ya no nos sigue afectando. Muy bien. We're in Romania. Vaya, por Dios, se me había olvidado ponerle el audio después de la entrevista. Llevamos hoy un día muy tonto, ¿eh? Llevamos un día... Madre mía, perdonad, ¿eh? Sí. Ahí está la web de Consortium, juegoconsortium.com, ¿de acuerdo?
Y bueno, aquí se puede ver bastante bien el tipo de diseño de las cartas. Que bueno, pues ya veis, son muy coloridas, está muy cuidado el diseño y en el vídeo que acabamos de ver también habéis podido ver qué tipo de cuestiones se dirimen en este juego, cómo se juega y al final de que, bueno, cómo se consigue digamos, a ver, no ya ganar, sino, o si queréis sí, pero no ganar a nadie. Porque es verdad, aquí en este juego no se gana a nadie, o todos ganan o todos pierden, ¿no? Por eso consortium, por eso ese consorcio, ese acuerdo al que tienen que llegar, y está bastante bien explicado en el propio vídeo, en el tipo de cuestiones en las que, bueno, en las que se lleva a cabo el juego y las que se plantean durante el juego, ¿no? Las cosas, los debates que se suscitan y las cuestiones ante las que hay que acordar de alguna manera, pues un plan que favorezca a todos, porque claro, como habéis visto en el vídeo, pues yo como la ciudad me interesa ganar pasta, crear fábricas y tal, ¿no? Pero claro, la contaminación me va a afectar a mí directamente además va a afectar a todos, pero a los que tengan menos bienestar, los que tengan menos sanidad, los que tengan menos recursos de salud pública, pues van a estar mucho peores que yo, claro, pero al final la contaminación nos la vamos a comer todos, ¿no? Bueno, mil historias en las que al final hay que ponerse de acuerdo. El tema de los transportes, bueno, pues nos ponemos todos de acuerdo para enlazar todos los pueblos, ciudades, etcétera, con medios de transporte que estén, bueno, que nos permitan, digamos, trabajar en común y que la gente pues se enlace unas con otras y podamos ir a trabajar a los pueblos de al lado, podamos disfrutar de los servicios que no tenemos nosotros porque los tiene el pueblo de al lado, todas esas cuestiones, ¿no? Al final estamos hablando de desarrollo, ¿no? De un desarrollo humano que para que sea como tal, pues tiene que incluir todas estas variables y tiene que incluir a todas las personas afectadas en el territorio, ¿no? Se habla mucho de bioregiones en el ámbito, digamos, ecologista y al final la bioregión es un poco eso, es trabajar, si queréis, como a nivel comarcal o si queréis que todas las personas de un territorio, teniendo en cuenta, no un municipio o una aldea, sino de un territorio, si queréis, que ecológicamente, digamos, todas las personas que iban ahí, haya un mismo marco ecológico, vivan todas las personas de ese territorio de los mismos recursos naturales, de la misma biosfera, del mismo clima, de las mismas características naturales y sociales y culturales, ¿no? Esto que se podría llamar de alguna manera bioregión, pues lo más normal es que colaboren, ¿no? Y bueno, Consortium va un poco de todo esto, ¿no? De establecer esas bases de colaboración, ¿no? Entre las personas. En fin, es una iniciativa muy interesante, muy interesante. Aquí podéis ver, bueno, se ven perfectamente, están muy chulas, bueno, son pueblos reales, como veis, Nogarejas, Pedraza, Soria. La verdad es que están muy chulas las fotos. Es un juego que además tiene todo su sentido cuando son partidas de al menos 4 jugadores, de 4 a 9 jugadores de más de 12 años, partidas de aproximadamente 40 minutos. Está muy bien porque es un tiempo interesante para jugar una o varias partidas si queréis. A lo mejor la primera no van a ser 40 minutos, como pasa en todo juego. Y bueno, pues yo creo que merece mucho la pena. Además, como será, aquí está la financiación, vamos, el crowdfunding quiero decir, en goteo.org. Digamos que la aportación mínima son 35 euros. Con esta aportación tenéis acceso al juego. Más o menos son lo que valen muchos juegos de mesa. Además, esto, como es una donación, vais a tener Raúl lo explica en el vídeo. Va a ser una donación de 35 euros, con lo cual os van a devolver cuando hagáis la declaración de Hacienda casi todo y al final os va a salir. No sé si dijo que por unos 8 euros os acaba saliendo el juego. Con lo cual es bastante guay tener un juego tan chulo por 8 euros. También podéis tener la oportunidad en este crowdfunding de donar un juego a una ONG
que también podéis hacer esto, ¿no? Entonces eso está muy bien porque estamos hablando de donar a entidades que trabajan para que la sociedad no sea excluyente y bueno, se tenga así una conciencia de conjunto y colaborativa, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy interesante esa posibilidad de aportación. También podéis, por 40 euros tenéis una aportación extra que la hacéis, bueno, simplemente para que hay personas que además de conseguir el juego, de querer este juego y de querer contribuir a este proyecto, pues quieran aportar 5 euros más y a cambio pues tendrá como premio un poco, si queréis, simbólico, pondrán tu nombre en agradecimiento en la web del juego al acabar goteo. Bueno, aquí vemos los distintos tipos de premios. Este es muy interesante, por 150 euros, un fin de semana y una partida en Alas de los Olmos. Esto está muy bien porque hablamos de una estancia de fin de semana, cena del sábado, noche de observación astronómica, habitación, desayuno y comida del domingo. En un hotel rural, cena picnic para disfrutar de la observación de las estrellas, habitación y desayuno, la comida en los tornajos. Fin de semana será el mismo para todos los que hayan aportado esta recompensa. Pues me mola. Anda, y por 300 euros adjuntar una carta de municipio a tu aldea. Ya habéis visto que el juego tiene como jugadores ciudades, pueblos y aldeas, nombres de, bueno, sí, los jugadores son ciudades, pueblos y aldeas. Y si aportas 300 euros, tu aldea tendrá el nombre en una carta del juego y la ilustración que aparecerá en la carta será relacionada con algún elemento distintivo de tu aldea. Oye, esto está guay. Esto está guay porque evidentemente han elegido unas pocas ciudades, pueblos y aldeas para este juego. Muchas habrán quedado fuera, pero mira. Aquí para una aldea 300, para un pueblo 1000 y para tu ciudad 5000. Oye, pues esto tampoco... Esto está guay. Esto ya es mucha pasta, ¿no? Pero bueno, esto son realmente premios más simbólicos en el sentido de que alguien que ponga 300 euros, 500 o 1000 euros es porque es una persona que, además de que se lo puede permitir, pues que está muy concienciada con estas cuestiones y quiere hacer la realidad, básicamente. Y bueno, aquí veis también que se nombran los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con este juego, fin de la pobreza, acción por el clima, producción y consumo responsables, sin ninguna duda, ciudades y comunidades sostenibles. Evidentemente, el consortium está hablando de la filosofía que debería de haber para crear de verdad municipios y ciudades y aldeas sostenibles. La necesidad de crear estos acuerdos para el bien común, por supuesto, tiene que ver con la reducción de la desigualdad. También, como veis, surgen cuestiones relativas a la industria, innovación e infraestructuras, al trabajo decente y crecimiento económico, agua limpia, educación, salud y bienestar, hambre cero, alianzas, sobre todo alianzas para lograr los objetivos. Desde luego es un juego educativo, es divertido, porque si veis el programa que hicimos sobre Consortium, que también hablan al final del mismo, bueno, las personas que han participado en esa partida dan un poco sus testimonios y se lo están pasando bastante bien, se lo pasan pipa, ¿vale? O sea que también pasa eso. Entonces, bueno, pues es que es lo típico, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa que ayuda a formar a la sociedad en valores buenos, que forma, que entretiene, que te lo pasas bien, que no es cara, o sea que es una cantidad asequible, más teniendo en cuenta que luego mucho te van a ser una donación, vas a recuperar casi todo. Vamos, yo voy a hacerme con un ejemplar de esto y vamos a jugar muchas partidas en casa, que nos gustan los juegos de mesa y esto es, vamos, para cualquier persona que tenga interés en estos temas, encima de que si te gustan estos asuntos, militas en estos asuntos de alguna manera, hablas de todas estas cuestiones y encima puedes jugar en un juego de mesa que también te gusta, pues es que vamos, 1000 sobre hojuelas y vamos a disfrutar de Consortium más pronto que tarde. En fin, pues aquí acaba un poco este primer programa de la semana de noticias positivas. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado.
ya dentro de muy poquito, tal como, bueno, el pasado mañana está previsto, si no hay cambios, que creo que no los va a haber, el miércoles será un nuevo programa de noticias positivas. Además, en este caso va a ser una nueva edición, sería ya la segunda de La Otra Moda, el programa de moda sostenible que tenemos con Paloma G. López, la gerente de Circular Project, y bueno, que Paloma está metida en tantos colectivos que sería complicado nombrarlos todos, ¿no? Pero sí, este miércoles nueva entrega de La Otra Moda con Paloma G. López, que vamos a hablar de economía circular, no os lo perdáis, también vamos a avisar de ello evidentemente en nuestras redes sociales, porque aquí seguimos en Noticias Positivas, creyendo a pesar de todo que un mundo mejor es posible y vamos a seguir defendiéndolo siempre que podamos hasta que no sea posible, que esperemos que siempre sea posible, porque tenemos derecho a soñar y a construir un mundo mejor. Y como siempre digo aquí, y hasta que llegue el programa de pasado mañana miércoles, esta nueva edición de La Otra Moda, pues ya sabes, te deseo como siempre, y ojalá, esta vez muy en serio, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato, y nos vemos aquí el miércoles. Chao.